El próximo viernes, 19 de marzo, estaremos celebrando la festividad de San José, esposo de la Virgen María, en este año 2021, que ha sido convocado por el Papa Francisco para que sea un año santo, el año santo de San José. Y por eso hemos preparado para usted este programa de hoy, para juntos reflexionar en la gran figura de San José, esposo de la Virgen María y padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Así que sea usted bienvenido, qué gusto que esté con nosotros en el don de la fe. Comencemos entonces con esta noticia, ¿no? Que el Papa Francisco convocó al año santo de San José, que va del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. O sea que todavía tenemos pues 10 meses del año de San José. Con ocasión de la proclamación del año de San José, el Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria. En consecuencia, la Penitenciaría Apostólica emitió el decreto firmado por el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, con fecha 8 de diciembre de 2020, en el que establece que se concede el don de indulgencias especiales con ocasión del año de San José, convocado por el Papa Francisco para celebrar el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, y determina: para perpetuar la dedicación de toda la Iglesia al poderoso patrocinio del custodio de Jesús, el Papa Francisco ha establecido que desde hoy, el aniversario del decreto de proclamación, así como el día consagrado a la Virgen Inmaculada y esposa del casto José, hasta el 8 de diciembre de 2021, se celebre un año especial de San José en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Uno de los objetivos de este año santo consiste, como establece el decreto, en que todos los fieles tengan la oportunidad de comprometerse con oraciones y buenas obras para obtener, con la ayuda de San José, cabeza de la celestial familia de Nazaret, consuelo y alivio de las grandes tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo. De tal manera que el documento expresa que la indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre, a los fieles que con espíritu desprendido de cualquier pecado participen en el año de San José en las ocasiones y en el modo indicado por esta penitenciaría apostólica. El decreto presenta diversas maneras para obtener la indulgencia plenaria. Así que ya lo sabe usted, este es el año santo dedicado a San José. Y como sucede siempre que el Papa convoca a un año santo, concede el don de la indulgencia plenaria. Con la indulgencia plenaria se obtiene la remisión de todas nuestras culpas. Y aquí hay una diferencia, mire usted. Una cosa es el perdón de los pecados que recibimos en el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o en la confesión, como usted le quiera decir, y otra cosa es la remisión de las culpas. Porque aunque los pecados son perdonados, queda la culpa. Y las culpas es lo que tarde o temprano nos llevará al purgatorio, para allá en el purgatorio alcanzar la madurez en el amor que no alcanzamos aquí en esta vida. Y también allá en el purgatorio, pues precisamente purgar esas culpas. La indulgencia plenaria entonces, además de que nos proporciona la remisión de nuestras culpas, nos libra del purgatorio. Y como podemos ganar la indulgencia plenaria para cada uno de nosotros en particular, también la podemos aplicar para algún difunto de quien suponemos está en el purgatorio. Así que la indulgencia plenaria durante todo este año de San José, obténgala usted, para usted mismo y también para algún difunto. Y al aplicarle la indulgencia plenaria a ese difunto, así mire, sale del purgatorio y se va al cielo con Dios. Así que, si usted y yo nos lo proponemos, durante este año santo dedicado a San José, podemos vaciar el purgatorio. Que el purgatorio quede vacío, que no quede ahí nadie. Si todos los que nos lo propongamos, así lo hacemos, con ocasión del año santo dedicado a San José. ¿Sabía usted que San José es patrono de la Iglesia, pero también es patrono de muchas cosas? Es patrono del trabajo,
de la economía, de los migrantes, patrono de las viudas, patrono de los huérfanos, patrono del matrimonio. Y todo aquel que haga lo que acabo de mencionar, yo le recomiendo que se acoja mucho a San José. Quien tiene un matrimonio, quien tiene hijos, quien tiene trabajo, quien tiene que cuidar su economía, encomiéndese a San José. Bueno, que Marisa O'Farrill nos hable más de él, que nos lleve nuestra atención hacia la figura de este gran santo, San José. Queridos amigos, en este año santo de San José, les saludo desde la iglesia de San Juan Bautista en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México. Ahora que se han reabierto las iglesias, les recomiendo visitarlas y renovar nuestro gusto por el arte sacro y confirmar nuestra devoción por los sacramentos. Y esta iglesia particularmente es de gran belleza. Pues desde aquí tengo el gusto de presentarles una bella descripción de algunos rasgos del gran San José, esposo de la Virgen María y custodio terrenal de Jesús. San José es el santo del silencio, pues la Biblia no da cuenta de una sola palabra pronunciada por él. Sin embargo, sabemos que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero, gracias a José, pues recibió a María como esposa a indicación del ángel mensajero de Dios. Es patrono del matrimonio. José creyó en Jesús antes de conocerlo, antes de verle nacer. Sus manos fueron las primeras en recibirlo y sus brazos los primeros en abrazarlo. Es patrono de los padres de familia. Tuvo que ir a Egipto para salvarle la vida, trabajar en una tierra extraña y en medio de una cultura que le era ajena. Es patrono de los migrantes. Con su trabajo de artesano y carpintero, lo crió, lo sostuvo, lo educó y lo formó. Es patrono del trabajo. Se puede calcular cuánta ternura y fuerza reunió José para criar a Jesús al saber que a Dios, creador del universo, le llamó Abba, Padre, mi muy querido papá, tal y como le llamaba a José. Es patrono de la familia. Murió sin dolor, sin pesar, y satisfecho por la tarea cumplida junto a María, la Madre de Dios, y junto a Jesús, el Hijo de Dios. Es patrono de la buena muerte. San José es testigo de la fe, porque supo disolverse en la historia de Jesús y no ser más que la sombra del Padre al recibir a un hijo que sin ser suyo lo ganó para sí. En 1870, el Papa Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal. Oiga, ¿se fijó usted en eso que dijo Marisa? ¿Cuánta ternura habrá encontrado Jesús en San José como para llamarle a Dios Padre, a Dios el creador del universo, llamarle Abba, es decir, papá? En hebreo es la expresión diminutiva, cariñosa. En vez de llamarle padre, se le llama Abba, papá, o mi muy querido papá. Y es que en alguna ocasión llegaron los discípulos, vieron a Jesús, pues cómo quedaba él transformado cuando estaba en oración, y entonces le dijeron, enséñanos a orar. Es decir, enséñanos a orar así como oras tú. Y Jesús les respondió, cuando oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿De dónde saca Jesús que Dios es como un padre, o que Dios es padre? ¿De dónde lo saca? De San José, por supuesto, no hay de otra. Jesús hace esa comparación. Dios es como tener en este mundo a un San José. Dios cuida, Dios protege, Dios provee, Dios alivia, Dios consuela, Dios perdona, Dios abraza, Dios cría, Dios besa. Y todo eso lo ha hecho San José por mí, piensa Jesús. Analícelo usted bien. El niño Jesús nació desnudito y San José lo vistió y lo alimentó y lo crió y lo formó.
y le pagó su escuela y le pagó sus útiles y además lo formó y le enseñó a ser un buen hombre y a pagar a sus proveedores y a entregar a sus clientes. San José hizo por Jesús grandes cosas, hay que considerarlo. Y entonces, claro, Jesús llega a esa conclusión. Dios es como tener a un San José. ¿Qué tal? Y le llama a Dios papá, mi muy querido papá. ¿Usted qué opina? ¿San José era joven o era anciano cuando se casó con la Virgen María? ¿Era ya un viejito allí calvito o era un joven y fuerte y apuesto como yo? Supongo que lo era. Carpintero en Nazaret. Es decir, ¿usted se va por un San José joven o usted se va por un San José viejo? La Sagrada Escritura no nos menciona su edad, pero una vidente, de las más grandes videntes que ha habido, me refiero a la beata Ana Catalina Emmerich, nos describe cómo era San José y nos habla de su edad a partir de las revelaciones que Dios le concedió a ella. Así que este es San José según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. La beata Ana Catalina Emmerich refiere, a partir de sus visiones y revelaciones, que el padre de San José se llamaba Jacob, que él era el tercero de 6 hermanos y que su familia residía cerca de Belén. José era muy distinto a sus hermanos, muy inteligente y aprendía todo muy fácilmente a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo hacían víctima de travesuras y a veces lo maltrataban. Desde los 8 años rezaba de rodillas y con los brazos extendidos, pero a sus padres no les parecía que amara tanto la oración y no le mostraban mucho cariño. A los 12 años solía acudir con unas piadosas mujeres de la comunidad de los esenios para rezar con ellas y para librarse de las persecuciones de sus hermanos. También iba con un viejo carpintero que tenía su taller en la vecindad de los esenios para aprender ese oficio, en el que progresaba fácilmente porque había estudiado algo de geometría y dibujo bajo su preceptor. Las molestias de sus hermanos le hicieron imposible la convivencia y tuvo que dejar la casa paterna alrededor de los 19 años. Primero trabajó en casa de un carpintero pobre de Livona, con largos trozos de madera que formaban marcos para incrustar tabiques. José era piadoso, sencillo y bueno, y todos lo querían. Luego trabajó en Tanac, cerca de Megido, con un patrón rico donde se hacían trabajos más finos. A la edad de 30 años trabajaba en Tiberíades para otro patrón. Sus padres ya habían muerto en Belén, donde aún residían 2 de sus hermanos. Un día, mientras oraba por la pronta venida del Mesías, se le apareció un ángel que le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse, en virtud de una orden venida de lo alto, en el esposo de la Virgen Santísima. María, que vivía en el templo con otras jóvenes consagradas, al cumplir 14 años recibió la visita de su madre Santa Ana, con el anuncio de que debía casarse. En el templo, José recibió una vara de la que floreció una azucena al momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar. Así se supo que él era el hombre designado por Dios para ser el prometido de María. Las bodas de María y José fueron solemnes y suntuosas. Duraron de 6 a 7 días y se celebraron en Jerusalén en una casa situada cerca de la montaña de Sión. Así que, según la beata Ana Catalina Emmerich, San José habría tenido unos 30 años de edad cuando conoció a la Virgen María. Y ella unos 13 o 14, muy pequeñita. ¿Por qué entonces nos hemos construido esta figura o esta imagen de un San José viejo o anciano? En lo personal, y cuando le digo en lo personal, le invito a que no me crea,
En lo personal, pues pienso que por estas dos razones, mire, una, para darle a este hombre la figura de patriarca. O sea, no solo es la cabeza de la Sagrada Familia de Nazaret, sino que es un patriarca que cuida, que protege, y por eso tiene que ser un hombre más que maduro, un hombre viejo. Y segunda razón, una vez más, según yo, o sea, no me lo crea, garantizar la virginidad perpetua de María. Entonces esta representación iconográfica, cuando vemos a un ancianito, a un viejito, pues bueno, la virginidad de ella está salvada. ¿Me explico? Y ahí está. Entonces, a partir de ahí se va construyendo esta imagen de un San José anciano. Sin embargo, la mayoría de nosotros en la iglesia nos inclinamos más por un San José joven. Y es que además, óigame, emprender el viaje a Egipto siendo un ancianito, pues no se puede. Se requiere de un hombre fuerte. Y además de fuerte, San José fue siempre un hombre a carta cabal, como deberíamos ser todos. Piénselo bien, mire, en todo hizo la voluntad de Dios. Aunque se presentaran vicisitudes, peligros, él siempre decía que sí. Recibió a un hijo, sin ser suyo, lo recibió como suyo. ¿Cuántos hombres hoy, ante la noticia, vamos a tener un hijo, responde el infeliz, mátalo, abórtalo? Esa no es la respuesta de un hombre a carta cabal, esa es la respuesta de un cobarde, de un mediocre, de un mezquino, para ir considerando a quién se ama. Y San José, sí, y lo recibió como hijo suyo, y lo ahijó como tal. No solo lo adoptó, lo ahijó, realmente lo hizo su hijo, y le dio su nombre. Hoy, en nuestro mundo, hay algunos San Josés todavía, buenos hombres que reciben a una mujer con su hija, con su hijo o su hija y lo toman como suyos. Buenos hombres que adoptan a un niño. Todavía hay hombres a carta cabal en este mundo y San José es un buen ejemplo. Voy a hacer una pausa, queridos amigos, y regresamos para platicarle más de Superman. Sí, Superman, pero de carne y hueso, pues un superhombre, y apenas estamos empezando, ¿eh? Volvemos con más.